Bien, una vez más darles la bienvenida a todos los participantes que se conectan para poder participar de este seminario virtual de gestión de tesorería gubernamental. Como decíamos, este tema es un tema muy importante en la administración de los recursos del Estado en el sector público, en los niveles de gobierno, del gobierno nacional, gobierno regional y los gobiernos locales. Es por eso importante capacitarse en este tema que es de vital importancia, ya que involucra varias áreas dentro de la administración del sector público, ¿no? Entonces, sin más que decir, darles la bienvenida y también hablarles o nombrarles un poco de que también vamos a hacer unos casos en el aplicativo CIAF acerca de este tema de tesorería, ¿no? Cuáles son los procesos o los procedimientos que se trabaja dentro del aplicativo CIAF. Entonces vamos a hacer algunos casos prácticos para desarrollar este seminario y de que sea pues algo satisfactorio para ustedes, para todos los que participan de este seminario, pues pueden llevarse un conocimiento o conocer un poco más de cómo funciona o cuáles son las actividades que se realizan dentro de la oficina de tesorería en una entidad pública, ¿no? Bien, entonces vamos a dar inicio con la parte más importante que es el marco normativo. En el marco normativo tenemos que nombrar varias normas importantes, relevantes y que son pues parte del Sistema Nacional de Tesorería. Vamos a empezar con la ley 28693, ley del Sistema Nacional de Tesorería. Como sabrán muchos, esta norma a la fecha se encuentra derogado, ¿no? Ya se encuentra derogado lo que está rigiendo en la actualidad, o lo que se tiene, o lo que se viene trabajando en el tema del dispositivo legal, en la actualidad es el decreto legislativo 1441, donde rige de este Sistema Nacional de Tesorería. Y a la vez también tenemos que nombrar la Directiva de Tesorería 01-2007, que aún sigue vigente, lógicamente con todas sus modificatorias hasta la fecha, ¿no? Entonces también es importante revisar todos los que se desenvuelven como tesoreros o todos los que se desenvuelven como también parte de contabilidad, también los que se desenvuelven como administradores. Es importante conocer estos dispositivos legales. Y a la vez también tenemos que nombrar la resolución directoral 01 de 2011 que nos habla del manejo de caja chica. Sería bueno también que lo revisen porque esta norma también nos regula las formas de cómo poder manejar una caja chica, ¿no? Ya que es importante el manejo de caja chica en una entidad pública, sobre todo. Entonces esta resolución directoral nos da algunas pautas del manejo adecuado de la caja chica. Y a la vez también tenemos que nombrar el decreto supremo 07-2013 que nos habla de los viáticos, de las asignaciones de los viáticos, ya que el tesorero juega un papel importante en la asignación de los viáticos juntamente con el administrador, ¿no? Entonces el decreto supremo 07-2013 nos habla de los viáticos, pero de la asignación de viáticos a nivel nacional. Y a la vez también les invito a que revisen el Decreto Supremo 056-2013 del PCM, donde nos da las pautas de la asignación de los viáticos de los viajes al exterior. Hoy en día muchos de los funcionarios que trabajan en el sector público, pues muchas veces por algunos temas viajan al exterior, o si no, alguna autoridad también viaja al exterior. Entonces este decreto supremo 056 regula pues la asignación de los viáticos al exterior del país, ¿no? Sobre todo los que viajan al exterior son los funcionarios de confianza, ¿no? Los funcionarios de confianza o las autoridades en este caso. Bien, entonces, primero tenemos que revisar de este seminario el decreto legislativo del Sistema Nacional de Tesorería. Como verán o como sabrán, pues,
A la fecha, el quien regula pues es el decreto legislativo 1441 del Sistema Nacional de Tesorería. Entonces vamos a revisar rápidamente algunos puntos, sobre todo los principios de esta normatividad. En el artículo 1 nos habla del objeto de esta norma. El decreto pues legislativo tiene por objeto regular el Sistema Nacional de Tesorería, conformante de la administración financiera del sector público, ¿no? Entonces, vamos a pasar rápidamente a los principios de este dispositivo legal del Sistema Nacional 1441 del Sistema Nacional de Tesorería. Dentro de los principios podemos encontrar uno de esos principios muy importantes que nos habla de eficiencia y prudencia. Dentro de eficiencia y prudencia, ¿qué podemos manifestar o qué podemos hablar de este principio que también es vital e importante? Nos manifiesta en este principio de que consiste en el manejo y disposición de los fondos públicos, viabilizado su óptima aplicación y minimizando los costos asociados a su administración, sujeto a un grado de riesgo prudente. En esta eficiencia y prudencia, si les consulto a ustedes, señores participantes, ¿dónde se administran los fondos públicos? Los fondos públicos normalmente se administran en una entidad bancaria. En este caso, mayormente, en el mayor porcentaje, los fondos públicos de un sector o de una entidad se manejan en el Banco de la Nación. En el Banco de la Nación se puede manejar o se puede administrar los fondos públicos. Y a la vez, eficiencia y prudencia también se refiere dónde debe ser registrado el movimiento económico, el registro económico de una entidad. Debe ser registrado en el aplicativo SIAF. Ahora yo les consulto, ¿se puede manejar en una cuenta aperturado en una entidad pública? No, en una entidad privada, llámese BCP, llámese Interbank o llámese Banco Continental. La respuesta es sí. Lógicamente es posible manejar las cuentas de una entidad pública, sobre todo hablamos de las cuentas bancarias de RDR, que son de los ingresos propios, se puede manejar en una entidad privada. ¿Es posible? Sí es posible manejar en una entidad privada. Pero, ¿cuáles son los riesgos que puede traer manejar en una entidad privada? En una entidad privada, un banco privado, no tiene comunicación con el SIAF. En cambio, el Banco de la Nación tiene comunicación con el SIAF, pero siempre y cuando se maneja a un nivel de subcuenta. Eso hay que tener bien en claro, que a un nivel de subcuenta creado por el Tesoro Público, sí es controlable, porque si no está autorizado por el aplicativo SIAF y si no está registrado, no puede ser pagado. Sobre todo nos referimos cuando se trata de un cheque, ¿no? O sea, nos referimos en este caso con los cheques, ¿ya? En cambio, en una entidad privada, llámese un banco BCP o Continental, no tiene comunicación y no hay control. Entonces, por ese lado hay un grado de riesgo en el tema de, sobre todo, a la ejecución de gastos o a la ejecución de realizar un pago a un proveedor o por algún encargo podría ser, ¿no? Entonces, ¿qué podemos sacar de eficiencia y prudencia? Que el Banco de la Nación tiene mayor control en el tema de llevar de manera adecuada los ingresos propios sobre todo. Mientras en banco privado corre mayor riesgo. Y a la vez también podemos manifestar en este principio de que el Banco de la Nación nos ayuda bastante
en el tema de hacer las conciliaciones bancarias. Un tesorero cada cierto tiempo debe hacer sus conciliaciones bancarias, ya que las conciliaciones bancarias juegan un papel importante para poder tener el control adecuado de los recursos del Estado. ¿Sí? Bien, entonces pasamos al siguiente principio donde hablamos de fungibilidad. Fungibilidad, un término nuevo que se implementa en este dispositivo legal del Sistema Nacional de Tesorería. Es un término nuevo donde nos habla de fungibilidad. Pero ¿en qué consiste la fungibilidad? Dice que consiste en el uso de los fondos públicos administrados de la cuenta única del Tesoro Público, llámese en este caso CUT, independientemente de su fuente de financiamiento. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de brindar la cobertura financiera por descalces temporales de caja y asegurando la continuidad de la atención de los requerimientos de pagaduría en concordancia con principio de oportunidad. Entonces, fungibilidad nos habla de las cuentas del Tesoro Público. En este caso, llámese subcuentas, ¿no? Subcuentas bancarias. Las cuentas que se denominan gastadoras y las otras cuentas que se denominan recaudadoras, ¿no? Entonces, para entender esta parte mucho mejor, vamos a hacer un breve ejemplo en nuestro... Aquí tenemos... A ver, entonces... Bien, entonces estamos en el principio fungibilidad. Entonces les decía, para comprender mejor, vamos a hablar de un término de esta forma. Mira, supongamos que estamos aquí ubicados tesorería y luego estamos ubicados en esta parte de donde manifiestan o hablamos de cuentas corrientes. Cuentas corrientes. Y por este lado vamos a denominar las cuentas CUT o subcuentas, las subcuentas bancarias. Subcuentas bancarias del Tesoro Público. Entonces, cuando hablamos de las subcuentas bancarias del Tesoro Público, las subcuentas del Tesoro Público, nos referimos en este caso en tema de fungibilidad, nos habla del uso de los fondos públicos de la cuenta única del Tesoro Público. Entonces tenemos que dividir en dos partes para entenderme mejor. Cuentas corrientes. Dentro de las cuentas corrientes normalmente son recaudadoras. ¿Ok? Cuando nos referimos a las cuentas corrientes, nos referimos cuando las entidades tienen sus cuentas, ya sea si es en Banco de la Nación o si es en otras entidades privadas, que ha sido creada por la misma institución y que está supervisada por la SBS de esas entidades. Entonces las entidades tienen la facultad de poder crear una cuenta y a la vez también las entidades, en este caso municipalidades o gobiernos regionales, pueden crear en unas entidades privadas sus cuentas si es posible. Entonces, en este caso, esas cuentas corrientes se llaman recaudadoras. ¿Por qué recaudadoras? Por ejemplo, cuando captan los ingresos propios a través de tesorería o a través de caja, se depositan a estas cuentas corrientes, ya sea llámese en este caso RDR o si no el RO, famoso
el OIM, famoso otros impuestos municipales, ¿no? En este caso hablamos de las cuentas de las municipalidades. Y a la vez, como también son gastadoras estas cuentas, ya que permite realizar los gastos públicos, ya que permite realizar los pagos, entonces por eso se denomina gastadoras. Pero a la vez también tiene un grado de riesgo. ¿Por qué? Porque estas cuentas son embargables. Se puede embargar. ¿Por qué motivos? Embargables. ¿Por qué motivos? Por ejemplo, cuando la entidad de justicia pues ordena de que se embargue por algún motivo, entonces es embargable esta cuenta, ¿ya? Y a la vez también, por mantener estas cuentas corrientes, tiene un gasto de comisión. O sea, tiene un gasto de comisión y entonces cuando miran en su estado de cuenta, pueden ver un link o una parte donde registran por mantenimiento y comisión de esta cuenta. Y a la vez también podemos manifestar de que estas cuentas corrientes normalmente funcionan ¿dónde? En los gobiernos locales. En este caso hablamos de municipalidades, ¿no? Ahora, si hablamos de las subcuentas bancarias del Tesoro Público, que también son cuentas corrientes creadas por la autorización del Tesoro Público denominado CUT, entonces en este caso estas cuentas tienen ventajas a las cuentas corrientes. ¿Cómo así? En el tema de gastadoras, son gastadoras las cuentas. Gastadoras. Ahora, en el tema de, de recaudadoras, no son recaudadoras. ¿Por qué? Porque ya que el CUT o el Tesoro Público es el quien asigna los presupuestos. Entonces, por eso no es recaudadora. Pero que normalmente cómo maneja, cómo funcionan los gobiernos, en este caso los gobiernos nacionales o los gobiernos regionales, que también perciben sus ingresos propios, ellos normalmente primero registran o depositan en una cuenta corriente en esta parte de aquí y luego recién trasladan todo ese importe a una subcuenta. O sea, en este caso, traslado. Existe un traslado. Entonces recién puede ser gastado cuando haya sido trasladado a la subcuenta del Tesoro Público. Cuando ya una vez esté trasladado, es mucho mejor. ¿Por qué? Porque sin autorización del CIAF no se puede realizar ningún pago. En cambio, en las cuentas corrientes puede suceder X motivos de que no hay ese control adecuado o esa comunicación que existe tanto el CIAF con la entidad bancaria. ¿Por qué? Porque normalmente las cuentas corrientes se maneja en una entidad privada. Entonces, cuando es una entidad privada, no hay comunicación con el CIAF. Entonces, eso es el riesgo que corre. En cambio, cuando es una subcuenta bancaria del Tesoro Público o autorizado por el Tesoro Público, hay mayor control. Un cheque no puede ser pagado si no está registrado en el CIAF, pero siempre y cuando esta cuenta pertenezca a una subcuenta bancaria del Tesoro Público. Ahora, también en tema de devoluciones, en este caso se utiliza el T6, devolución del T6 cuando es una subcuenta bancaria. Ahora, a la vez también esta cuenta gana intereses, ¿sí? Gana intereses. Ahora, y a la vez tiene ventaja en qué sentido? Que no son embargables, no es embargable. ¿Ok? Entonces, podemos ver que tiene ventajas la subcuenta del Tesoro Público. Entonces, no son embargables. Y a la vez, si hablamos un poco más de las cuentas, llegamos en este caso de las cuentas corrientes, en este caso en el tema de devolución, es simple.
La devolución es un registro simplemente que se hace por formalidad. Entonces, estas son parte del principio que hablamos de fungibilidad, de que nos habla del uso de los fondos públicos administrados por el Tesoro Público, en este caso CUT. Entonces, estas son las diferencias que nos referimos. Y estas subcuentas bancarias, ¿quién los autoriza? El Tesoro Público. ¿A través de qué? A través de una cuenta única del Tesoro llamado CUT. En la actualidad se vienen trabajando con estas subcuentas bancarias. Son las entidades de gobiernos nacionales y gobiernos regionales. En cambio, las cuentas corrientes vienen trabajando los gobiernos locales. Aún se desisten pues pasar a las subcuentas bancarias, ¿no? Pero sería recomendable que se pasen a la subcuenta bancaria donde autoriza pues el Tesoro Público para que haya un mejor control, ¿no? Entonces, esas son las diferencias que podemos manifestar acerca de este principio fungibilidad, ¿no? Entonces, continuamos con nuestro caso. Entonces, ahora pasamos al tema de oportunidad. Un principio también muy importante, el principio tercero, oportunidad. Cuando hablamos de oportunidad, consiste en la percepción y acreditación de los fondos públicos en los plazos correspondientes con la finalidad de asegurar su disponibilidad en el plazo y lugar en que se requiera proceder a su utilización. En la oportunidad debemos manifestar algo muy importante. Oportunidad, su mismo nombre nos dice oportunidad y nos referimos al plazo de depósito de los ingresos captados por la entidad pública. La pregunta es, después de haber recaudado, después de haber hecho el ingreso correspondiente del bien dinerario a través de caja, ventanilla de caja y centralizado a través de tesorería, ¿qué tiempo yo tengo para poder realizar el depósito correspondiente? Según el dispositivo legal, tenemos 24 horas para realizar el depósito. O sea, en el transcurso de las 24 horas se puede realizar el depósito correspondiente. Pero en la realidad, muchas entidades cumplirán con lo que dice la normatividad de depositar 24 horas. En algunas ocasiones o en algunas experiencias, muchas veces no cumplen las entidades. Pero no es culpa de la entidad y muchas veces es culpa del funcionario quien labora en la oficina de tesorería. Entonces, en la oficina de tesorería hay que tener un control bastante estricto, bastante apegado a la norma para poder cumplir. Pero a la vez también nos hacemos una pregunta: ¿qué hacer si el Banco de la Nación se encuentra alejado del distrito? Vamos a suponer que está pues a unas 3-4 horas de la entidad, de la municipalidad, una entidad bancaria, en este caso el Banco de la Nación. ¿Qué hacer en esos casos? La norma no nos precisa en esa parte de qué hacer en esas cosas. Pero sin embargo, a manera de recomendación, lo correcto es comunicar al Ministerio de Economía y Finanzas a través del Tesoro Público, a la Dirección General del Tesoro Público, comunicar a través de un documento, hacer ver la realidad de la entidad, ¿no? Entonces, hacer ver la realidad de la entidad a través de un documento para que nos pueda dar las facilidades de qué forma se puede trabajar, ¿sí? O algunas entidades muchas veces teniendo también muy cerca a una entidad bancaria, el Banco de la Nación,
pues no llegan a depositar, y entonces eso también está pues un poco mal, ¿no? Un poco desordenado de parte del funcionario que labora en la oficina de tesorería sobre todo. Entonces por ese lado hay que tener bastante cuidado, porque imagínate si en algún momento te cae pues el órgano de control institucional, llámese OSI, o si no que te caiga la propia sugerencia de contabilidad o el propio gerente de administración, quien tiene pues, por ejemplo, el gerente de administración tiene la facultad de poder hacer un marqueo de caja, y a la vez también la oficina de contabilidad tiene la facultad de hacer tu marqueo de caja, al igual que de la oficina de OSI tiene la facultad de hacer tu marqueo de caja. Entonces tú no puedes retener más de 24 horas el dinero ahí. Entonces en ese caso, si es que tú sigues permaneciendo con ese dinero, habría una observación, ¿no crees? Entonces cuando es marqueo de caja, primero te revisas si el depósito correspondiente está pues al día, ¿no? Entonces el ingreso de hoy día pues, se hace marqueo de caja. Entonces en ese caso habría una observación. Entonces de eso también hay que tener un poco cuidado. Sobre todo los que trabajan con oficinas de OSI, ¿no? Los que tienen las entidades que tienen pues la entidad o la oficina, en este caso de órgano de control institucional. Aquellos que tienen aquella oficina deben ser un poquito más recelosos, un poquito más ordenados, porque es un antecedente pues de que tú no eres un buen funcionario. Entonces esas cosas hay que tener bastante cuidado, ¿sí? Entonces continuando, ahora hablamos de unidad de caja. Hace un momento hablábamos del arqueo de caja, todo eso. Entonces ahora hablamos de la unidad de caja. Mayormente este principio está centrado para el buen desenvolvimiento de un cajero o de una cajera, ¿no? Entonces, ¿en qué consiste? Consiste en la administración centralizada de los fondos públicos, cualquiera sea su origen y finalidad, respetándose la titularidad y el registro que corresponda ejercer a la entidad, responsable de su percepción. La unidad de caja es responsable de lo que se percibe de los bienes dinerarios. Recalcando, hablábamos del arqueo de caja. ¿Cómo se realiza un arqueo de caja? El arqueo de caja se puede realizar para empezar en cualquier momento, dentro del horario de trabajo, ¿no? Dentro del horario de trabajo. ¿Quiénes están facultados para que puedan realizar el arqueo de caja? Está facultado el jefe inmediato, para empezar. Luego está facultado también el subgerente de contabilidad, la oficina de contabilidad. Y a la vez también tiene la facultad, en este caso el gerente, si es una municipalidad, el gerente municipal. También el administrador. Si existe un gerente de administración dentro de tu entidad, está facultado para que te pueda hacer el arqueo de caja. Ojo, y lo más importante, tiene facultad de hacerte el arqueo de caja el personal encargado del órgano de control institucional OSI. Las entidades que tienen OSI hay que tener bastante cuidado, ¿ok? Entonces, esos funcionarios que acabo de nombrarles, o oficinas o gerencias, tienen la facultad de hacerte un arqueo de caja. ¿Y cuándo te puede hacer un arqueo de caja? En cualquier momento, durante el horario de trabajo. Cuando te realizan un arqueo de caja, no te puedes mover, ni tanto el quien realiza el arqueo de caja, ni tampoco el personal encargado de caja. Tampoco se puede mover. Entonces, se levanta, ¿cómo se hace el arqueo de caja? Se levanta un acta de inicio, conteo de dinero, y luego se cierra el acta. Firman los participantes en dicho arqueo de caja. ¿Sí? Y ahora, ¿qué pasa si es que me sobra dinero? Si existe un sobrante de dinero, quien realiza el arqueo de caja ponen como una nota de que ese sobrante se debe realizar el depósito correspondiente a la cuenta de la entidad. Sugiere o recomienda, ¿no? El quien realiza el arqueo de caja en el acta mismo, en el acta mismo. ¿Y qué pasa si es que falta? De la misma forma, si es que falta,
También en el acta toma como una nota de que existe un faltante de X importe. Pero este faltante, pues, es un indicio de que tú como cajero o como cajera no estás pues trabajando de manera adecuada, no estás llevando un control adecuado de un bien dinerario, ¿no? Entonces eso es un indicio o un antecedente para que te puedan sancionar más adelante. Entonces de eso hay que tener bastante cuidado, ¿sí? Sobre todo, sobre todo, los que manejan dinero deben tener un orden adecuado. Es una recomendación, ¿no? Ahora, siguiente principio, veracidad. Veracidad consiste en que las autorizaciones y el procesamiento de operaciones se realizan presumiendo que la información registrada por la entidad se sustenta documentadamente respecto de los actos hechos dentro del administrado o de manera administrativa. ¿En qué consiste? Consiste de que la documentación debe ser veraz, debe ser auténtico, debe ser original. Hoy en día un tesorero pues no solamente hace de depositar dinero o de pagar, también es la función de formar parte de control previo, ¿sí? Entonces este control previo, ya que es el último filtro, y es el último contacto con los proveedores, debe ser el quien da la última revisión de manera adecuada, sobre todo con los comprobantes. Hoy en día, revisar una factura es más fácil que años atrás. Ingresas al sistema de SUNAT y puedes verificar, porque la gran mayoría son facturas electrónicas. Y a la vez, si hablamos de un recibo por honorario igual, tú puedes consultar a través de la plataforma de SUNAT que ese recibo por honorario es original o está adulterado, ¿no? Entonces, es más fácil revisar. Entonces, de la documentación también de parte del administrado debe ser, pues, con una fe de veracidad, de que es legal, de que es veraz, pues, ¿no? Entonces, básicamente nos habla de eso, del tema documentario, en este caso de veracidad, ¿no? De que el documentado debe ser legalmente autorizados y ejecutados, ¿no? ¿Quién nos autoriza en tema de comprobantes de pago? La SUNAT, ¿no? La SUNAT tiene que ver bastante en este tema. Ahora, si continuamos, hablamos de la conformación del sistema. ¿De qué sistema? Pero del sistema de tesorería. Es que la oficina de tesorería o la subgerencia de tesorería está conformado por un sistema. Por eso se llama Sistema Nacional de Tesorería. ¿Por qué? Porque se aplica en todas las entidades del Estado, en sus tres niveles de gobierno, ¿no? Entonces hablamos del nivel central. Del nivel central, ¿quién lo controla? Es la Dirección General del Tesoro Público. La Dirección General del Tesoro Público, a través del Ministerio de Economía y Finanzas, es el ente, pues, rector encargado de dictar las normas. Es el máximo quien tiene la facultad de dictar normas, pero con incidencia del Sistema Nacional de Tesorería o con incidencia de, de la administración de los recursos del Estado, ¿sí? Ahora, si hablamos del nivel operativo, cuando nos referimos al nivel operativo nos referimos a las unidades ejecutoras. Si hablamos de unidades ejecutoras, ¿de quiénes estaríamos hablando? De las entidades del Estado. Las entidades del Estado, ¿quiénes son las entidades del Estado? Si hablamos de una universidad, ¿dentro de qué nivel de unidad ejecutora está? Dentro de los gobiernos nacionales. Y si hablamos de un gobierno regional, estamos hablando de una entidad de un nivel regional. Ahora, si hablamos de los gobiernos locales, estamos hablando de una municipalidad. O estamos hablando de una municipalidad ya sea distrital o provincial. No importa si es metropolitano o si es pequeño o si es grande, ¿sí? Y que todas estas instituciones, de que todas estas entidades tienen una oficina de tesorería. Y esta oficina de tesorería juega
un papel importante en el tema de administración de los recursos del Estado. Ahora hablamos de los responsables de la administración de los fondos públicos. ¿Quiénes son los responsables de la administración de los fondos públicos dentro de una unidad ejecutora? Si hablamos de una unidad ejecutora, ¿a qué nos referimos? A una entidad del sector público. Entonces, ¿quiénes son los responsables? Uno de los responsables, denominado como director de administración o gerente de administración y finanzas, es el responsable del manejo o de la administración de los fondos públicos. Y otro, aquí viene el caso de tesorería. El tesorero juega un papel importante en la administración de los fondos públicos, dentro de una unidad de ejecutora. ¿Y quiénes lo acredita o quién lo acredita? ¿Qué entidad lo acredita? Estos dos funcionarios, tanto el gerente de administración de finanzas, el tesorero, está acreditado por la Dirección General de Endeudamiento del Tesoro Público. Cada inicio de actividad, cuando hablamos de una municipalidad, cada renovación de gestión o cada cambio de gestión, cambio de gobierno, se acreditan a través, mediante el decreto, mediante la Dirección General de Endeudamiento del Tesoro Público, a través de un mecanismo de documento de resoluciones y oficios, y hoy en día registrar pues con los DNIs electrónicos, en fin, todo un tema, todo un procedimiento para poder registrar. Entonces, ellos son los responsables del manejo o de la administración de los fondos públicos dentro de una unidad ejecutora. Y si hablamos de una unidad ejecutora, hablamos de una institución, ya sea municipalidad o ya sea gobierno regional o gobierno nacional. Ahora hablábamos del CIAF.